A todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un proyecto navideño, es un cascanueces, ya lo estáis viendo aquí, ahora os lo enseñaré con más detalle. Este proyecto sale a petición de una seguidora, pero la verdad que estoy súper contenta de haberlo hecho porque creo que ha quedado muy bonito, ha quedado muy chulo. Es un tamaño bastante grande en comparación a lo que solemos hacer aquí en el canal. Mide, dejadme ver, incluida la base, mide 37 centímetros, así que bueno, yo creo que está muy simpático para estas navidades. Os voy a decir cómo he trabajado yo para que si queréis hacerlo igual, bueno, con la lista de materiales y todo como siempre. Y deciros que, bueno, buscando en internet hay un montón de cascanueces, por aquí os voy a dejar un montón de ejemplos que ya veis que hay, así que podéis variar lo que vosotros queráis de color, ¿vale? Yo he utilizado los colores azul y rojo y un poquito de negro, pero bueno, ya veis que hay un montón de tipos y que podéis utilizar los colores que a vosotros más os gusten, ponerle algún adorno que a vosotros os haga gracia o lo que sea. Es un proyecto bastante versátil. Os lo voy a enseñar también por detrás, que todavía no lo he enseñado, bueno, yo creo que está súper chulo. Os diré, como siempre, en este vídeo la lista de materiales necesaria para trabajarlo y en este mismo vídeo comenzamos, ¿vale? Así que, bueno, haremos lo que nos des tiempo, como siempre, y lo repartiré pues en los menos vídeos que pueda. O sea, si tienen que ser 3 o 4, pues 3 o 4. Si puedo hacerlo en 2, pues en 2. Tampoco voy a hacer vídeos muy largos que os aburran, porque, bueno, pues tampoco es plan, ¿vale? Así que nada, vamos con la lista de materiales y comenzamos. Casi se me olvidaba deciros una cosa, y es que este padrón lo podéis también conseguir por escrito a través de mi tienda de Etsy. Lo estoy aquí preparando, os hago un pequeño spoiler, aquí ando con el ordenador. Nada, cuando suba los vídeos a YouTube, según estáis viendo este vídeo, ya lo podéis conseguir en la tienda. Si hay alguien a quien le guste apuntar el patrón y luego tejerlo teniendo por escrito y no le apetece apuntarlo, pues ahí lo podéis encontrar. Y ahora sí, vamos con la lista de materiales y empezamos el proyecto. Vale, entonces, como os digo, el muñeco alcanza, el amigurumi, perdón, alcanza 37 centímetros, ahí creo que lo podéis ver, incluida la base, y el gorro, que el gorro cuando os lo diga cómo hacerlo, lo podéis hacer un poquito más largo. Yo lo he hecho así en este tamaño, pero bueno, me han aconsejado que a lo mejor un poquito más largo también le quedaría bien, así que si le queréis dar un poquito más de vueltas, pues lo podéis dejar más altito y con otro tamaño. Esto lo vamos a conseguir tejiendo con un hilo de algodón de 1 milímetro de grosor, aquí lo tengo doble, 1 milímetro de grosor, y con un gancho, en mi caso yo he tejido con un gancho de 2,25 milímetros, pero este tamaño de hilo lo podéis trabajar desde un gancho de 1,5 a un gancho de 2,5. Ya depende de cuánto apretéis vosotros los puntos. Yo como aprieto bastante, pues con este gancho me quedan bien cerraditos, ¿vale? Si apretáis menos, bajáis un poquito el número de gancho, lo utilizáis uno un poquito más pequeño y ya está. Os quedaría del mismo tamaño. Puede variar 1 centímetro arriba, centímetro abajo. Los colores que vamos a utilizar son solo estos de por aquí. Os voy a decir, como siempre, la marca y el número de color por si hay alguien que lo quiere comprar igual que yo. Trabajamos todo con la línea Katia, con la marca Katia, perdón, de la línea Capri. Es algodón 100% mercerizado. Necesitamos color blanco, el 82050. Necesitamos un color melocotón para las zonas de la piel, es el color 82154. He utilizado también un negro para el gorro, el sombrero, los zapatitos, que es el 82056. Luego un color azul, que del azul he gastado bastante, casi uno entero, o sea, estaba entero y ya veis. Así que bueno, tenedlo en cuenta. Son madejas de 50 gramos, así que ya lo tenéis en cuenta eso. Es el 82146 el azul. Y del rojo, que del rojo también se gasta bastante, es el 82164. Estos son los colores que yo he usado así básicos, que ya os he dicho, podéis variarlo lo que vosotros queráis, ¿vale? Y luego en tono dorado, que he hecho algunos adornitos, si no podéis conseguir un dorado podéis utilizar un amarillo, por ejemplo. En este caso es anchor metallic de 25 gramos,
para comprarlo, mira, os voy a decir que hay dos diferentes en esta línea. Tengo este y este, ¿vale? Hay uno que especifica que es fino y este que no pone nada. Este es el mismo grosor que estas hebras de aquí, es un grosor de 1 milímetro. Entonces, bueno, pues ya veis que se teje igual con el mismo gancho y queda pues así bien. Si por lo que sea ya tenéis este o os confundís comprándolo, porque bueno, ya veis que hay dos y a lo mejor no os fijáis, si por lo que sea tenéis este podéis ponerlo doble y doble conseguimos que sea igual, ¿vale? Pero bueno, realmente el que yo he utilizado es este, el de 1 milímetro de grosor. Es que claro, luego para comprarlo no lo especifica. Ah, y el color, perdón, color 300, pero bueno, ya lo veis ahí en la página que es el dorado. Y de colores sería esto. Otros materiales que nos hacen falta, bueno, es el gancho, que ya os lo he dicho, relleno sintético. También un marcador de puntos o lo que vosotros utilicéis para ir marcando las vueltas, tijeras, ojos de seguridad de 1 centímetro, 10 milímetros, si os pone así en la tienda, que son desde por aquí. Pero bueno, también a vuestra elección el tamaño que más os guste. Necesitamos 2 ojitos de seguridad. Opcionalmente, unos tubitos de plástico. En este caso el amigurumi no va articulado, es rígido. Entonces yo he utilizado estos tubitos que tengo aquí para hacerlo un poquito más rígido. He puesto uno en cada una de las piernas y uno más en el tronco. Entonces, bueno, pues si queréis ponerlo más rígido para asegurarnos de que se sostiene bien en pie, esto es lo que yo he utilizado. Después también nos hacen falta unas tachuelitas doradas. Estos son como chinchetas pequeñas que he conseguido yo aquí en el bazar. Son así. No sé si esto se usa para hacer pendientes. Bueno, no lo sé. Yo lo he comprado, venía así. Lo que he hecho ha sido cortarle esta partecita que tiene ahí y nada, clavarlas hacia abajo con un poquito de pegamento y ya está. Si no hubierais conseguido algo así, podéis hacer anillos mágicos pequeñitos y también o puntos bordados y también os quedaría chulo con el color dorado. Después necesitamos también, yo he utilizado silicona caliente, o sea que algún tipo de pegamento para hacer la base y para, bueno, para algunas piecitas que ya os iré diciendo. Nos hacen falta agujas, un encendedor para asegurar los ojitos de seguridad cuando se los vayamos a colocar. He utilizado también un poquito de plástico para ponerle a la base de los pies para que luego cuando lo vayamos a pegar a la base esta que hacemos esté un poquito más rígido, sea más fácil de pegar. Entonces le he puesto un poquito de plástico en la base de sus pies y también nos hacen falta unos círculos de cartón que cortaremos, así que os voy a decir así más o menos para que consigáis una pieza de cartón de este tamaño. Los círculos miden 10 centímetros de diámetro, pero no los cortéis todavía porque los vamos a cortar después de tejer la base. Por si hay alguien que le quede la base más grande o más pequeña, pues adaptamos el círculo a lo que ellos hayan tejido, o sea, a lo que vosotros hayáis tejido, perdón. Entonces, como podéis ver, los míos miden 10 centímetros de diámetro. Son 5 círculos porque he usado un cartón pues normal de una caja de Amazon, entonces ya veis el grosor. Más o menos la base tiene 1,5 centímetros, sin contar esta vueltita de aquí que la levanta un poco, ¿vale? Lo que es la base es desde aquí hasta ahí, 1,5 centímetros. Ya veis vosotros lo que os hace falta para eso. Y también nos hace falta fieltro de color negro. Por aquí tengo mi pedacito, nada, un trocito solo porque lo colocaremos en la parte de abajo de la base, lo demás va tejido. Así que bueno, creo que no me olvido de deciros ningún material. Vamos a comenzar con este proyecto ahora mismo, comenzaremos haciendo ya la base. Así que lo dicho, antes de cortar los cartones vamos a tejer para después poder cortar al mismo tamaño. Disculpadme un momento que sí que me he olvidado de un material, aunque no es obligatorio, es opcional, un poquito de cinta, de celo, de fiso, he visto que le llamáis también por ahí, ¿vale? Para que me entendáis así, para que cuando tengamos los circulitos estos podamos unirlos entre sí y sea más fácil de sostenerlos así para meterlo luego dentro del tejido. Si no lo tenéis no hace falta porque bueno, una vez que tejamos lo metemos dentro y así suelto y ya está. Vamos a comenzar con el hilo de color rojo. Y empezamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 12 puntos bajos.
Una vez que tenemos los 12 puntos bajos, cerramos bien lo máximo que podamos, porque los 12 puntos son más difíciles de cerrar que cuando son 6, así os tiene que quedar cerradito. Y ahora en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo un punto bajo en el primer punto, y en el siguiente punto un aumento. Y esto de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más, llegamos al final de la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto, nos acordamos de marcar el primero. A continuación de estos 2 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y un aumento. Y así llegamos al final de la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. Marcamos este primero. 2 y 3. Y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más esto de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos esta vuelta con un total de 30 puntos. Voy a aprovechar esta base para explicaros cómo se hace un círculo perfecto para quien no lo sepa. Si os fijáis, según vamos aumentando puntos, nos va quedando esto como una especie de hexágono. Aquí tenemos un aumento, aquí otro, entonces no queda un círculo perfectísimo así redondo, va quedando así con puntitas. Entonces, a partir de esta siguiente vuelta, vamos a hacer los aumentos intercalados. En vez de hacer aumento sobre aumento, en donde están, los iremos intercalando a mitad del tejido. Ya os iré diciendo ahora cómo, y nos quedará un círculo bien redondito. Entonces ahora en la vuelta número 5, si siguiéramos aumentando normal, haríamos 4 puntos bajos y un aumento repetido durante toda la vuelta, pero para que nos quede un círculo bien formadito, vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, marcamos el primero, ahí hacemos 2 y en el siguiente hacemos un aumento. Esta vuelta la voy a hacer todo con vosotros para que lo veáis. Y ahora sí que vamos a hacer 4 puntos bajos. Y en el siguiente hacemos un aumento. Si os fijáis, el primer aumento ya se ha quedado a la mitad de donde estaba el otro aumento, que el anterior estaba aquí, hemos hecho ese, y el siguiente aumento también está a la mitad, que el otro está por aquí. Esto de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces. Aquí tenemos una ya, entonces nos faltan otras 4. 2, 3 y 4. Y a continuación un aumento. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4. Y a continuación un aumento, ya llevamos 3 repeticiones. 3 y 4. A continuación un aumento, ya llevamos 4, nos quedaría la última repetición. 1, 2, 3 y 4 y a continuación un aumento. Y ahora nos quedan aquí 2 puntitos que los tejemos 1 y 2, que forman parte de los 2 que acabamos de hacer al inicio, ¿vale? Voy a hacer una abreviación, un repaso resumen, por si hay alguien que se ha liado así tejiendo con la explicación. Hemos hecho 2 puntos bajos y un aumento, luego hemos hecho 4 puntos bajos y un aumento durante 5 veces y al final hemos tejido los 2 puntos bajos que han quedado ahí en el final de la vuelta. Así terminamos la vuelta número 5 con 36 puntos. Hemos hecho lo mismo que si hubiéramos aumentado 4 puntos bajos y un aumento alrededor, solamente que intercalados para que se vaya formando un círculo. Esto lo vamos a hacer en las vueltas impares, ¿vale? Pero bueno, ahí os he explicado cómo, en las siguientes ya no tejeré todo con vosotros. Seguimos en la vuelta número 6,
Aquí empezamos haciendo 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. A continuación de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 5 puntos bajos y un aumento. Y llegamos al final de la vuelta con 42 puntos. Ahora en la vuelta número 7 la secuencia de aumentos sería 6 puntos bajos y un aumento alrededor de todo el tejido, pero como estamos haciendo un círculo vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. Marcamos el primero. En el siguiente hacemos otro y otro. Y a continuación hacemos un aumento. Ahora sí que vamos a hacer 6 puntos bajos. Y después de los 6 puntos bajos, un aumento. Y esto lo vamos a repetir 4 veces más, lo de 6 puntos bajos y un aumento. Y una vez que terminamos todas las repeticiones, nos quedan aquí 3 puntos bajos, que los tejemos, uno en cada punto. Y así terminamos la vuelta número 7 con 48 puntos. Ahora en la vuelta número 8 comenzamos haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 7 puntos bajos y un aumento. Y así terminamos la vuelta con 54 puntos. Ahora en la vuelta número 9 la secuencia sería de 8 puntos bajos y un aumento, pero para intercalar los aumentos vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. A continuación de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora sí que vamos a hacer 8 puntos bajos. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a continuación un aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces más, lo de 8 puntos bajos y un aumento. Una vez que terminamos las repeticiones, que son 5 en total, nos quedarán aquí al final 4 puntos bajos, que forman parte de los otros 4 que hemos hecho al principio, para completar la secuencia de 8 puntos bajos y un aumento. Hacemos esos 4 que nos quedan aquí al final y terminamos la vuelta con un total de 60 puntos. Ahora en la vuelta número 10 comenzamos haciendo 9 puntos bajos, marcamos el primero. A continuación de los 9 puntos bajos hacemos un aumento y esto lo vamos a repetir 5 veces más. Es un total de 6 repeticiones, aquí ya tenemos una, hacemos las otras 5 y terminamos la vuelta con un total de 66 puntos. Ahora en la vuelta número 11 la secuencia sería de 10 puntos bajos y un aumento, así que para intercalar los aumentos comenzamos haciendo 5 puntos bajos y los otros 5 quedarán aquí en el final, ya lo sabéis, así que empezamos 5 puntos bajos, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento durante 5 veces. Una vez que tenemos las repeticiones, hacemos los 5 puntos bajos que nos quedan aquí al final y terminamos con un total de 72 puntos en esta vuelta. Ahora en la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 11 puntos bajos, uno en cada punto. Y a continuación de los 11 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 11 puntos bajos y un aumento. Y terminamos la vuelta con 78 puntos. En la vuelta número 13 comenzamos haciendo 6 puntos bajos para intercalar los aumentos, ya sabéis.
Y a continuación de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento durante 5 veces. Después de hacer las repeticiones, nos queda hacer 6 puntos bajos en el final de la vuelta, uno en cada punto. 4, 5 y 6. Y así terminamos la vuelta con un total de 84 puntos. Ahora en la vuelta número 14 y ya la última, hacemos 13 puntos bajos y a continuación un aumento, y eso lo repetimos 6 veces y terminaremos la vuelta 14 con 90 puntos. Al llegar al final de esta vuelta vamos a cambiar de color, pero antes vamos a cortar ya los cartones. Entonces, si queréis, si os molesta, podéis cortar la hebra dejando un poquito para que luego el cambio de color sea fácil de hacer, ¿vale? Dejamos así un trocito. Y deciros que si alguien quiere hacer la base más grande, pues ya sabéis, tenéis que seguir aumentando. Aquí estábamos en 13 puntos bajos y un aumento, la siguiente es 14, la siguiente 15 y así, alternando para que os quede el círculo bien hecho y no un hexágono. Ahora vamos a tomar la medida del tejido que vosotros habéis hecho y conforme a eso cortaremos los cartones. El mío ya sabéis que es de 10 centímetros, aquí tengo ya los cartones cortados, tengo 5 cartoncitos como os había dicho, vosotros cortar lo que os haga falta para que mida 1,5 centímetros más o menos. Si luego el vuestro mide más, es cuestión de darle más vueltitas también aquí cuando hagamos la parte que baja, ¿vale? Entonces tampoco os preocupéis, cortáis eso y lo vamos a unir con cinta si es que la tenéis. No hace falta que os compliquéis mucho para unir, yo lo que hago es una vuelta así, otra vuelta así y después una así alrededor, ¿vale? Simplemente para que sea manejable, nada más. Entonces ahora vamos con el color azul. Para hacer el cambio de color deshacemos el último punto un poquito. Bueno, a ver si puedo hacerlo bien. Bueno, así. Y nos unimos con el color azul, cerramos este punto, este último punto de la vuelta anterior con el color azul, así, y ahora vamos a tejer en la vuelta número 15 los 90 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra trasera, la que está hacia la parte de allá. Entonces, con el color azul, así, vamos dejando libre la hebra que está hacia nosotros, para luego hacerle ese bordadito dorado que tenemos, y además tejiendo por la parte de atrás, el tejido baja, dobla mucho más fácil, y podemos meter los cartoncitos ahí y queda mucho más prolijo el trabajo. Ahí vamos haciendo los 90 puntos bajos alrededor. Ahora, en las vueltas 16 y 17 vamos a tejer los 90 puntos que tenemos ya tomando el punto completo, ya tejiendo normal. Con 2 vueltas más, en mi caso, yo alcanzo casi el 1,5 centímetros que me hace falta. Después haremos unas disminuciones y lo que haré es forzar un poquito y así queda la base bien estiradita. Si vosotros veis que necesitáis hacer alguna vuelta más porque vuestra base es más gruesa, pues ahí ya lo tenéis en cuenta, ¿vale? En mi caso, ya digo, no alcanzo, con estas 2 vueltas no alcanzo el 1,5 centímetros exacto, me falta un poco, pero luego lo estiro y así es la forma en la que quede bien estiradita y que no se nos arrugue, ¿vale? Así que tejemos en la 16 y en la 17 los 90 puntos bajos que tenemos, tomando el punto completo. Ahora en la vuelta 18 vamos a comenzar haciendo 13 puntos bajos. Después de los 13 puntos bajos hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 13 puntos bajos y una disminución. Y terminamos así la vuelta con un total de 84 puntos. Si vosotros habéis hecho la base más grande, aquí habíamos terminado con 13 puntos bajos y un aumento, con un total de 90 puntos. Si vosotros habíais hecho la base más grande, ahora en las disminuciones, pues ya sabéis los puntos que tenéis que hacer según vosotros hayáis terminado, ¿vale? Esto lo estamos haciendo así para los que han hecho igual que yo.
Ahora en la vuelta número 19 vamos a comenzar haciendo 12 puntos bajos. Marcamos siempre el primer punto. Después de los 12 puntos bajos hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 12 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con 78 puntos. Y ahora la última vuelta, la número 20, vamos a comenzar haciendo 11 puntos bajos. Marcamos el primero. Después de los 11 puntos bajos hacemos una disminución y repetimos esto 5 veces más, lo de 11 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 72 puntos. Al llegar al final, en el primer punto que teníamos aquí hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos la hebra dejando hebra bastante larga, como unos 40 o 50 centímetros de hebra. Dejamos así. Bueno, yo lo estoy dejando a ojo, os digo 40 o 50 centímetros porque más o menos son las vueltas que vamos a coser. Pero bueno, así a ojo. Dejáis hebra bastante larga y ahora metemos la piecita de cartón que habíamos hecho, la metemos dentro. Hay que forzar un poquito porque como hemos hecho estas disminuciones, pues ahora cuesta un poquito, pero bueno. Ahí lo vamos a colocar. Ahora enhebramos este hilo y con la aguja vamos a asegurar que no quede levantadito, ¿vale? Que no queden esquinas levantadas. Vamos a coser, por ejemplo, así en diagonal. Hacemos unas pasaditas y los tiramos bien, ¿vale? Para que quede así en la base arriba. Ahí cosemos, damos unas cuantas pasaditas. Ahora vamos hacia otra esquinita. Lo tomamos por aquí, por ejemplo, por este punto. Y lo llevamos al contrario. Y así vamos ajustando la base por debajo. Esta parte no se va a ver porque acordaros que lleva el fieltro de color negro. Así que por ahí lo vamos ajustando, lo vais haciendo vosotros como mejor os parezca, que no se quede levantadito en ninguna esquina. Una vez que lo tenemos, atamos por aquí un nudito en el último punto, donde vosotros os hayáis quedado en el último puntito ahí cosiendo. Por ahí podéis hacer un nudito. Y ya podéis esconder la hebra, no hace falta ni que la cortéis porque ahora aquí vamos a pegar la base de fieltro negro. Así que vamos a tomar la piecita de fieltro, marcáis alrededor la base para recortarla, recortáis el círculo del tamaño que sea de necesario. Os voy a dar un pequeño truco de costurera para marcar sobre tejidos oscuros si no tenéis ningún lápiz ni nada. Estos son jabones. Estos ya son así, jabones para marcar en costura, pero si no tenéis ninguno a mano, con un jabón que tengáis en casa, un jabón de manos, de lavarse las manos, con un trocito de ese podéis marcar. Entonces, yo por ahí voy marcando mi círculo. Y ahí lo recortamos. Y una vez recortado lo pegamos a la base. Yo voy a utilizar silicona caliente como os había dicho, pero podéis utilizar cualquier pegamento que a vosotros os venga bien. Silicona fría, pegamento textil, cualquier cosa que se os acomode. Una vez que la tenemos pegada, vamos ahora con el color dorado y por la hebra que nos quedó libre aquí en la vuelta, bueno, en la última vuelta del color rojo, pero voy a recordar qué vuelta era. En la vuelta número 14, en la vuelta número 14 es la última que teníamos aquí del color rojo. Nos unimos ahí con el hilo dorado en la hebra que hemos dejado hacia nosotros. Ahí. Y vamos a hacer puntos bajos alrededor hasta el final.
Ahí mismo donde nos hemos unido hacemos el primero, un punto bajo, y seguimos así por toda la vuelta, tomando la hebra que quedó libre y un punto bajo. Y así tendríamos que tener 90 y vamos haciendo esta orillita. Casi se me olvida grabar. No sé qué me pasa, que se me olvidaba grabar. Cuando lleguéis al final del último punto, añadís, o sea, añadís en el siguiente punto con un punto deslizado y ahí ya podéis cortar la hebra. Menos mal que era una parte facilita, si no ya me tocaba deshacer para grabar lo que no había grabado. En fin, bueno, escondéis la hebra y ya podéis cortar. Ahí está. Y ya vamos con la siguiente parte. Vamos a dejar la base hasta el final, por ahí en espera. La siguiente parte que vamos a hacer van a ser sus perneras o polainas. Yo no sé cómo le conoceréis vosotros, si sabéis algún nombre más y por curiosidad me lo queréis decir, pues genial. Vamos a empezar con esta parte de aquí, así que vamos con el color rojo y comenzamos haciendo 23 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23. Ahora las vamos a cerrar haciendo un círculo. Nos añadimos en la primera cadena. Cuidado que no queden las cadenas retorcidas, ¿vale? Si no, luego no vais a poder tejer bien. Las ponéis bien rectitas y tomáis el primer punto. Ahí nos añadimos, hacemos el primer punto bajo y lo que vamos a hacer son 22 puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Entonces, voy a marcar el primer punto. Tres, 4, 5, 6. Perdonadme que he dicho que hacíais 23 puntos bajos, o sea, 22 puntos bajos, perdón, son 23 puntos bajos porque tenemos 23 cadenas, pero las cerramos en círculo. Entonces, al cerrarlas en círculo, hacemos los 23 puntos bajos que hay alrededor. Si viniéramos de regreso serían 22, pero como hemos cerrado en círculo, son 23 puntos bajos los que hay que tejer alrededor, uno en cada cadena. Y ahora desde la vuelta 2 hasta la vuelta número 16 vamos a hacer los 23 puntos bajos que tenemos, uno en cada punto. Ahora para la vuelta 17 vamos a cambiar al color dorado, así que el último punto de la 16 lo cerramos con el color doradito. Ahí. Y vamos a hacer los 23 puntos bajos que tenemos, un punto en cada punto, haciendo punto bajo con el color dorado. Al llegar al final de la vuelta, en el primer punto nos unimos con un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra y esconderla. Así estaría la pieza, tenéis que hacer otra igual y cuando la tengáis, ahí nos vemos para el bordado. Entonces, una vez que tenemos las dos perneras, vamos a hacer un bordado, vamos a hacer este bordado. Bordaremos 5 puntos franceses a cada lado, en cada una de las perneras, o sea, 10 aquí y 10 allí, y luego haremos así este cruzadito como imitando los cordones, ¿vale? Así que para hacerlo vamos a bordar cada uno de estos puntos, vamos a bordar el primero contando 3 filas desde arriba de todo, del cambio de color. Este sería el color dorado y aquí 1 y 2, con el cambio de color son 3, ahí hacemos el primero. Y luego para abajo pues cada 3, 1, 2 y 3, ahí el segundo, 1, 2 y 3, aquí otro, 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. Vale, vamos a bordar una en cada 3 y con una separación entre ellos de 1, 2, 3 y 4, 4 puntos. Aquí tenemos uno, entonces 1, 2, 3 y 4. Y ahí lo mismo, desde aquí el color es 1, 2 y 3,
otros 3 aquí, ¿vale? Que queden rectitos. Y hacemos 5 en cada lado. Entonces vamos a empezar por la parte de arriba. Procurad que el nudito nos quede hacia atrás, lo hacemos en el lado opuesto. Nos vamos a meter ahí, tenemos cambio de color, una fila y otra fila. Ahí nos vamos a meter. Hacemos un pequeño nudito para que no se nos pierda. Para hacer el punto francés, para quien no sepa, lo que vamos a hacer es, tomamos la hebra con nuestra mano libre, ¿vale? En mi caso es la izquierda, tomamos la hebra con la mano libre. En la agujita lo que vamos a hacer es enroscar la hebra 3 veces. Así, 3 veces para este grosor de hilo es suficiente. La metemos por el mismo lugar donde hemos salido, no hace falta que tomemos un punto al lado ni nada, por ese mismo lugar. Lo metemos, seguimos sujetando la hebra, seguimos esta hebra que quede tirante y vamos a pasar la aguja y toda la hebra sobrante la vamos a pasar por ahí, por dentro de esos 3 vueltitas que acabamos de hacer. Vamos a pasar por ahí toda esa hebra, seguimos sujetando, yo aquí la tengo pinzada, ¿vale? Ahí podéis ver que tengo el dedo encima para que no se mueva, seguimos sujetando y ya cuando está ahí hacia el final podemos soltar, tiramos y ahí se nos queda un nudito. Vamos a repetirlo con el siguiente de abajo. Sabemos que dejamos 3 filas, así que son 1, 2 y 3 y en la misma línea recta, por aquí vamos a salir desde dentro hacia afuera, por ahí. Ahí es donde nos vamos a colocar para hacer el nudo francés. Entonces, ahora con la mano libre sujetamos esta hebra así tirante y la vamos a envolver 3 veces alrededor de la aguja. 1, 2 y 3. Ahí está. Una vez que la tenemos envuelta, nos metemos en ese mismo lugar por donde hemos salido, metemos la aguja, seguimos sujetando esta hebra, ¿vale? No dejamos que se nos afloje para que no se nos deshaga el nudo y vamos pasando por ahí la hebra, seguimos sujetando el hilo con ese dedo y cuando ya está al final de todo ya podemos soltar y ahí se nos queda un segundo nudito. Y así vamos a hacer los 5. Saltamos 3 filas y volvemos a hacerlo. Sujetamos el hilo, damos 3 vueltitas a la aguja con el hilo, nos metemos en ese mismo lugar, sacamos la aguja. Al principio puede ser un poquito complicado esto de sujetar con una mano, estirar con la otra, se nos puede deshacer, pero es a base de práctica y como todo, o sea, poniéndole un poquito de paciencia, un poquito de práctica y insistir, no dejarlo, no frustrarse. 1, 2 y 3, porque a veces nos frustramos, dejamos las cosas porque no nos están saliendo bien. Está bien descansar si algo no nos sale, pero luego hay que volver a intentarlo y hay que seguir insistiendo porque se puede hacer. Esto y otras cosas, al final, todo en la vida es así, a base de insistir. Así que, bueno, ya tenemos 4 puntitos bordados. Y vamos a por el último. Separación de 3 filas. Aquí abajo quedan 2, ¿vale? Pero está bien. Aquí nos han quedado 2 también. Aquí abajo también tenemos 2 de separación. Ahí está bien. Vamos a hacer el último. Ahí. Voy a sacar por este lado que está más cerca. Vamos estirando sin soltar la hebra. Y ahí estaría. Y ahora vamos a hacer los 5 del otro lado, ya sabéis, con 4 puntos de separación. Entonces, 1, 2, 3, 4. Por aquí vamos a hacer el primero. Ahí. Y esto ya lo voy a hacer fuera de cámara para que no sea un vídeo demasiado largo.
Entonces ya tenemos aquí los 10 puntitos hechos, 5 de cada lado, y ahora lo que vamos a hacer es unirlos de un lado a otro como si fuesen los cordones. Entonces salimos por uno de los puntitos, por el mismo que acabamos de tejer no, porque si no se nos desharía, ¿vale? Vais al de al lado o a cualquiera de los otros, pero no en el mismo. A ver. Si os pasa esto, que al meteros hacia arriba os lleváis parte del punto, lo volvéis a colocar así abajo, como he hecho yo, y ya está. Vamos en uno y vamos en diagonal hacia el otro. Y vamos así pasando por uno y por otro. A ver, que aquí no he salido bien por el punto. Ahí tenemos que buscar bien el puntito donde tenemos el punto francés, ¿vale? Salir por el mismo lugar para que nos quede bien. Ahí. Y salimos por aquí. Y vamos así, vamos así, perdón, haciendo cruzaditos, pues como si fueran unos cordones de unos zapatos. Y me falta aquí, que me lo he saltado. Así. Y así estaría. Tenemos que bordar el otro igual. Ya tengo aquí las dos y ahora yo aquí dentro, donde veis el bordado, le he puesto un poquito de silicona fría para asegurar el bordado. Esto le pongo un poquito así y se lo extiendo con el dedo, ahí, que por dentro no se va a ver y así aseguro el bordado, se queda durito por dentro y no corremos el riesgo de que se nos salgan los puntos fuera o de que sufra un enganche o algo. Entonces, bueno, si lo queréis hacer, hacedlo, si no, no, pero os lo enseño porque yo lo he hecho. Entonces ahí le pongo un poquito y con el dedo, como esto tarda en secar y no es como la silicona caliente que nos quema la piel, pues así con el dedo los tiramos, no sé si se puede llegar a ver que queda pegado, pero bueno, así lo aseguramos. Un inciso, pegamento textil tampoco utilicéis, ¿vale? Y si lo utilizáis, no uséis vuestro dedo para extenderlo, que el pegamento textil también es algo fuerte. Yo digo la silicona esa o el pegamento blanco del cole de los niños, eso una vez que seca no se deshace los puntos y no es tan dañino para vuestra piel, ¿vale? Por eso he usado ese tipo de pegamento. Ahora esto lo vamos a dejar apartado, la forma de ponerlo sería así, pero bueno, lo vamos a dejar por ahí apartado y vamos a empezar a hacer los pies. Los pies los vamos a hacer en color negro y comenzamos haciendo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora hacemos 7 puntos bajos, uno en cada una de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora en la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, ahí mismo en esa cadena. 1, 2, 3,
y 4. Apretamos porque al hacerlos ahí se suelta un poquito la primera cadena. Y ahora vamos por el otro lado de las cadenas haciendo 7 puntos bajos, uno en cada cadena. Aquí tenemos la primera. Esto en color negro no se ve mucho, pero bueno, como es algo básico, solo estamos usando puntos bajos, no creo que tengáis ningún problema para tejerlo. De todas formas, como os digo siempre, podéis escribirme por cualquier red social, preguntarme la duda que tengáis, si queréis aquí en comentarios, intento contestarlos todos lo más rápido posible siempre, así que cualquier problema que podáis tener me podéis escribir. Hacemos los 7 y una vez que tenemos los 7 puntos bajos, en el último que nos queda hacemos un aumento. Así terminamos esta vuelta número 1 con 22 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en el primer punto y vamos a colocar el marcador. En el siguiente punto hacemos otro aumento, que lo tengo, a ver, ahí. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Aquí hacemos el primero, 1, en el siguiente hacemos otro, van 2, en el siguiente otro, van 3 y en el siguiente otro y ya tenemos los 4. Ahora hacemos 7 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en los dos últimos puntos que nos quedan hacemos 2 aumentos, un aumento en cada punto. Aquí un aumento y en el siguiente otro aumento. Y terminamos esta vuelta número 2 con 30 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar. En el siguiente punto hacemos un aumento y esto lo vamos a repetir otra vez más. Un punto bajo en el siguiente punto y un aumento en el siguiente. Ahora hacemos 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora en el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente un punto bajo. Y volvemos a repetir. Un aumento en el siguiente punto y un punto bajo en el siguiente. Y ahora hacemos en el siguiente un punto bajo, a continuación un aumento, en el siguiente de nuevo un punto bajo y en el siguiente otro aumento. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento, en el siguiente un punto bajo y volvemos a repetir. Un aumento y en el último un punto bajo. Y terminamos así la vuelta 3 con 38 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer los 38 puntos que tenemos, pero los vamos a tejer solo por la hebra de atrás. Ahí sí lo podéis ver bien. Aquí tengo las dos hebritas y vamos a tomar la hebra de atrás, esa sola. Y hacemos puntos bajos todo alrededor hasta tener los 38. Aquí tengo ya los 38 puntos, fijaros cómo se queda la hebra. Esto hemos hecho lo mismo que cuando hacíamos la base, ¿vale? Hemos tejido solo por la hebra de atrás, para que así cuando empiece a levantar el pie, aquí quede más planito. Ahora en la vuelta 5 y en la vuelta 6 hacemos un punto en cada punto de los 38. Ya vamos a tomar el punto completo, ya lo hacemos normal. Después de esta vuelta vamos a cortar un pedacito de plástico, esto era opcional, os lo había dicho, así que si no queréis no hace falta. Lo cortáis el que se lo quiera poner de la misma medida que tenemos aquí en el pie y se lo vamos a pegar ahí abajo para que esté un poquito más rígido y después cuando lo vayamos a sujetar en una base pues se quede de pie más fácilmente. Entonces ahí le ponemos un poquito de pegamento, le colocamos el plastiquito y seguimos. Una vez que tenemos la base, seguimos tejiendo, vamos en la vuelta 7, vamos a comenzar la vuelta 7. Empezamos haciendo un punto bajo y vamos a marcarlo. A continuación hacemos una disminución y esto lo repetimos otra vez. Hacemos un punto bajo y a continuación una disminución. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Cuatro, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución y a continuación un punto bajo. Y esto lo volvemos a repetir una vez más. Una disminución y a continuación un punto bajo. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y a continuación una disminución. Y esto lo repetimos una vez más. Un punto bajo y una disminución. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A continuación hacemos una disminución. Después de esta disminución un punto bajo y volvemos a repetir una disminución y en el último punto un punto bajo. Y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Marcamos el primero. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y después de los 9 puntos bajos vamos a hacer una disminución y a continuación un punto bajo. Y esto de una disminución y un punto bajo lo vamos a repetir 3 veces más. Así que una disminución. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan para llegar al final de la vuelta. Hacemos uno en cada punto. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Y terminamos la vuelta 8 con 26 puntos. Ahora en la vuelta 9 comenzamos haciendo 9 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Ahí hacemos una, dos, tres y 4. Y después de las 4 disminuciones hacemos 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y terminamos así la vuelta número 9 con un total de 22 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tengo el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de estos 6 puntos bajos, lo que vamos a hacer es saltar 2 puntos y en el siguiente tejer un punto bajo. Entonces, estamos aquí, hacemos este y este lo saltamos. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Y apretamos bien ahí, ese puntito. Y esto lo vamos a repetir 2 veces más. A ver, perdón. Ahí. Saltamos los 2 siguientes puntos. Este lo saltamos y en el siguiente hacemos un punto bajo. A lo mejor en la cámara no se ve muy bien, pero ahí en vuestro tejido ya seguramente lo podéis ver. Y es fácil lo que hay que hacer, saltar 2 puntos y tejer el siguiente. Lo vamos a hacer una vez más. Saltamos este y vamos al siguiente y hacemos un punto bajo bien apretadito para que se nos quede la forma del pie y no se nos abran ahí los puntos en el empeine. Y ahora vamos a tejer 7 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminamos así la vuelta número 10 con 16 puntos. Yo voy a rellenar ya un poquito el pie. Ahora para la vuelta 11 y las siguientes ya vamos a cambiar al color azul, así que vamos a soltar un poquito este último punto para cerrarlo con el color azul y que se note menos el cambio de color. De todas formas, con las perneras que van a ir colocadas ahí encima no se aprecia, pero bueno, no cuesta nada hacerlo así. Cambiamos al color azul y desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 27 vamos a hacer un punto en cada punto de los 16 que tenemos, desde la 11 hasta la 27, y ahí nos vemos. Después de esta vuelta 27 le colocáis ya el tubito de plástico en el centro, si es que se lo vais a poner, esto era opcional, y vais rellenando ya el tejido. Ahora vamos a colocar la polaina con la parte esta doradita hacia arriba, lo pasamos por aquí y tenemos que pasar la hebra azul hacia el otro lado para seguir tejiendo. A mí, como me queda poquita, ya la voy a pasar toda. Si os queda un ovillo grande, pues cortáis y después os volvéis a añadir en el otro lado. Lo pasamos con cuidado para que no se nos deshagan los puntos. Ahí está. Ahí colocamos la polaina.
Si queréis podéis darle unos puntitos aquí abajo, uno de cada lado, por aquí y por aquí hacia el pie para que no se nos gire cuando estemos tejiendo. Y ahora en la vuelta 28, esto lo bajamos un poquito, a partir de la 28 ya es más fácil de tejer, porque ya no nos molestará tanto esto que acabamos de colocar, pero bueno, de momento así. En la 28 lo que vamos a hacer son 2 puntos bajos, aquí uno y en el siguiente otro, y a continuación un aumento. Y esto lo vamos a repetir 4 veces más, lo de 2 puntos bajos y un aumento. Así que hacemos 1 y 2 y un aumento. Y después de las repeticiones vamos a hacer un punto bajo en el último punto. No he marcado el primero, pero bueno, este es el último punto que nos queda. Un punto bajo y terminamos la vuelta 28 con 21 puntos. Ahora, desde la vuelta número 29 hasta la vuelta número 47, hacemos los 21 puntos que tenemos, uno en cada punto, desde la 29 hasta la 47. Bueno, pues así es como vamos con las piernas en la última vuelta y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Hoy hemos hecho las piernas, las perneras y la base y nos vemos en el siguiente para continuar tejiendo el cuerpo. Si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que me ayuda muchísimo, y que os suscribáis al canal, que también me ayuda un montón. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo para continuar con el cascanueces. ¡Chao, chao!